mol de cloruro de sodio, ¿cuántas partículas en principio tendría en la solución? El número de Avogadro por 2 de partículas disociadas. ¿Por qué? Porque no, ya me estás mintiendo. El número de Avogadro. Si 8 mol, tengo el número de Avogadro. ¿Sí? Sí. El número de Avogadro. Entonces yo hago los cálculos, supongo que tengo una concentración, por ejemplo, 1 molar, ¿sí? Porque coloqué 1 mol en 1 litro de solución, tengo una solución 1 molar, supongo que tengo 1 mol y por lo tanto 6,022 por 10 a la 23. Cuando yo mido, porque yo no puedo ver que se disocia el cloruro, ¿sí? Pero cuando yo voy y mido cualquiera de las propiedades coligativas, veo que me da un valor medido que está por encima del calculado, suponiendo que yo, como corresponde, coloqué 1 mol, o sea, ¿cuánto era? 23 más 58,5. 78,5 gramos de cloruro de sodio. ¿Por qué tengo más? Un mayor descenso del punto crioscópico, una mayor presión osmótica. Tengo más, porque en realidad no tengo 6,022 por 10 a la 23 partículas disueltas. Tengo más. ¿Por qué tengo más? Porque de cada una de ellas, ¿sí?, de todas aquellas que se disociaron, solo las que se disociaron, van a aparecer 2 partículas. Es decir, a ver, pero ¿dónde está? Dame un segundo. Ya le doy ingreso a los otros. Bueno, ¿qué están viendo en pantalla? Una página. Hola, de iDrew. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, bueno. Suponete que, supongamos, ¿no?, que 1 mol tuviese, no 6,022 por 10 a la 23, sino que tuviese 10, entre comillas, moléculas. ¿Estamos? Para poder hacer un número manejable. 10. No 6.200 trillones de moléculas, no. 10 nada más, ¿sí? Entonces, yo cuando coloco 1 mol, tendría, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo hago los cálculos, ¿sí? Y supongo que tengo 10. Y me da un cierto descenso de la presión de vapor. Pero en realidad, supongamos que de la primera, ¿sí?, esta está disociada. Entonces, yo no tengo una partícula. De ahí salieron 2. Y supongamos que esta
está disociada y salieron 2. Y de esta salieron otras 2, y qué sé yo, de acá salieron otras 2. ¿Sí? ¿Cuántas partículas yo tengo en la solución? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero yo creí que había echado 10, que eran estas 10 que están acá. Pero resulta que algunas de ellas se disociaron. Por lo tanto, ahora ya no tengo 10, tengo 14. Si yo hago los cálculos con las 14, ahí sí me va a dar un valor muy aproximado al que yo esté midiendo. Porque yo lo que estoy midiendo tiene en cuenta que hay 14 partículas disueltas en la solución y no solo 10. 10 sería, por ejemplo, si yo tengo un soluto no electrolítico, por ejemplo, sacarosa o glucosa, ¿sí? Que no se disocian. Entonces yo sé que he hecho 10 y he hecho 10 y hay 10 en la solución, ¿sí? Pero si he hecho un soluto electrolítico, vuelvo a insistir, como el cloruro de sodio, no voy a tener 10. Algunas van a estar disociadas. Supongamos que hay 4 que se disociaron. ¿Y por qué salieron 2? Bueno, porque cada partícula de cloruro de sodio tiene un anión y un catión. Pero si hubiera sido dicloruro de calcio, de cada una hubieran salido 3. ¿Sí? Porque tengo 2 aniones cloruro y un catión calcio. Entonces, en realidad, si yo tengo en cuenta la disociación, ¿cuántas partículas tengo? Tengo 14. Pero ¿cuántas yo creí que había colocado? 10. ¿Cuánto me da esto? 1,4. Entonces yo diré que el factor I de Van 't Hoff es 1,4. Es decir, que todos los valores de las propiedades coligativas van a venir teóricos, calculados, van a venir, cuando yo los mida, van a venir multiplicados por 1,4. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo por 1,4? Si se disociaron esas 4, pero si la solución está más diluida, en vez de 4 haberse disociado, tal vez se disocian, qué sé yo, 8. Ya me perdí, 2, 4, 6, bueno, pongámosle, estas 8 se disociaron. Entonces, ¿cuántas partículas tengo ahora? Yo no tengo 14 disueltas, tengo 2, 3, porque esta no está disociada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces, ¿cuánto me daría el factor I Van 't Hoff en ese caso? 17 dividido 10, que son las que yo supuestamente o teóricamente coloqué, me daría 1,7. Entonces, teóricamente, ahora que ya sé de qué se trata esto, yo podría esperar de que el cloruro de sodio tuviese el doble de partículas. Si yo echo un mol, tendría 2 veces 6,022 por 10 a la 23. Y si coloqué medio mol, tendría la mitad de esa cantidad de moléculas, ¿sí? Pero ¿por qué 2? 2 sería si todas estuviesen disociadas. Pero en la práctica, para que todas estén disociadas, o sea que esta esté disociada, esta también y esta también, entonces tendría ¿cuántas partículas acá? 20. Pero eso solo se daría si la solución fuera infinitamente diluida. En la realidad, yo les mostré el otro día que habían, para distintas concentraciones de cloruro de sodio, una cantidad de partículas disueltas que aumentaba cuanto más diluida era la solución. Esto como tope para el cloruro de sodio podría llegar a ser 20 partículas. ¿Sí? Si yo tengo 17 es porque la solución está más diluida que cuando tenía 14. Y si tuviese más concentrada la solución, tendría menos todavía partículas. ¿Sí? O sea, siempre va a ser un valor entre 1 y el tope de partículas que pueden salir
de ese soluto. En el cloruro de sodio son 2. Entonces, el factor I de Van 't Hoff podría variar entre 1, que es la teoría, asumiendo que no hay ninguna molécula de soluto disociado, a 2, que sería cuando todas las moléculas de soluto están disociadas. En la realidad no pasa ni una cosa ni la otra, hay un valor intermedio, ¿sí? Y el que mide ese valor intermedio es el factor I de Van 't Hoff. No sé si quedó un poco más claro o peor. Sí, profe. No sé. Profe, sí. Otra cosa, ¿por qué se produce esa disociación? ¿A qué se debe? Y porque las partículas cargadas, como los iones, se asocian con las moléculas de solvente, por ejemplo el agua. El agua es fuertemente polar, entonces tiene tendencia a juntarse con los iones. Eso ya lo hemos visto en un par de diapositivas para atrás, ¿cierto? Donde la molécula de agua tiene una zona que es positiva, la de la zona de los hidrógenos, y otra zona que es negativa, que es la zona del oxígeno. Entonces, un anión, por ejemplo cloruro, que tiene carga negativa, se va a asociar con moléculas de agua que van a apuntar, digamos, hacia el anión cloruro, moléculas de agua, pero con la zona cargada positivamente, es decir, la zona de los hidrógenos. Mientras que para un catión sodio, que es positivo, se va a unir también con moléculas de agua, pero las moléculas de agua van a estar apuntando hacia el catión ese positivo, la zona del oxígeno, que es la zona negativa de esa, entre comillas, molécula, porque no es una molécula, porque no acepta, digamos, yo no puedo incluir en la definición de molécula una sustancia como el cloruro de sodio, por ejemplo, o cualquier otra sustancia iónica. Bueno, son moléculas en realidad, son estructuras mínimas. Yo no puedo decir a dónde empieza, a dónde termina. Una molécula de agua sí, porque tiene sus límites. Yo sé que una molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Pero yo no puedo decir que una molécula de cloruro de sodio tiene un anión cloruro y un catión sodio. No. Yo tengo una red cristalina que se extiende en 3 dimensiones. Entonces, si yo tengo un cristal chiquitito, digamos, podría teóricamente tener 1 y 1, un anión cloruro y un catión sodio. Si tengo un cristal más grande, podría tener 1000 aniones y 1000 cationes, y si fuese más grande, 1.000.000 de aniones y 1.000.000 de cationes, siempre la relación 1 a 1, o sea que eso que yo escribo como cloruro de sodio, ¿sí?, es la fórmula mínima, no es la fórmula de una molécula, porque las sustancias iónicas no se presentan en la naturaleza como moléculas, ¿sí? No sé si... Sí, profe, muchas gracias. La molécula es un ente aislado que conserva las propiedades de la sustancia, ¿sí? Eso es una molécula. El cloruro de sodio, ¿Profe? Lo es, sí. O sea que cada vez que calculemos la presión osmótica y todas las propiedades coligativas, siempre hay que multiplicarlo por este factor. Claro, el tema es conocer el factor. Claro, sí. O sea, vos normalmente, ¿qué te van a dar? Te van a pedir, calcule teóricamente ¿sí? Presión osmótica, el descenso de la presión de vapor. Y vos en esos casos vas a suponer que no hay disociación, ¿sí? Pero en la realidad hay disociación, ¿sí? Tanto más grande la disociación, cuanto más diluida es la solución. Pero eso vos no lo sabés si no te dicen cuánto es más o menos diluida y no tenés una tabla de valores medidos experimentalmente, porque el factor I de Van 't Hoff, o sea, saber qué porcentaje de, entre comillas, de vuelta, moléculas están disociadas, yo lo hago a través del factor I de Van 't Hoff. Yo acá me dice, porque es el que ya dejé al final, que tengo el 70% de las moléculas estas están disociadas.
Eso sale del 0,7 este que tengo acá. ¿Sí? Que le sumé al 1, porque teóricamente si yo coloqué, cuando dijimos 78,5 gramos de cloruro de sodio, yo supongo que coloqué en la solución 1 mol. Si tengo 1 mol debería tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas, pero no tengo 6,022 por 10 a la 23, tengo más. ¿Cuántas veces más? Bueno, ese es el problema. No sé si puede ser 1,7, 1,6, 1,65, 1,5, 1,4. Acá yo estoy suponiendo que el 40% de las moléculas de vuelta están disociadas. O sea, 4 de las 10 que yo tenía. Acá hay 7 disociadas de las 10. Por eso yo no lo sé de antemano. Entonces, vamos al revés. Estamos haciendo las cosas al revés. Yo midiendo I puedo saber para una determinada concentración cuánto va a valer el factor I de Van 't Hoff. No sé si quedó claro. Tengo que determinarlo experimentalmente eso. No lo puedo calcular teóricamente. Sí, Por lo tanto, los cálculos que yo haga teóricos no van a contemplar la disociación. Porque para saber cuánto porcentaje está disociado de moléculas, ¿sí?, tendría que hacer una medición para una determinada concentración de la solución. Y algunos de esos valores están en tablas, ¿sí? Pero para solutos muy conocidos, por ejemplo el cloruro de sodio. Entonces yo el otro día les puse, no quiero volver a la última transparencia, o la anteúltima, porque la última ya no me acuerdo qué es lo que era, pero no era nada importante. Por eso directamente decidí arrancar hoy con termoquímica, ¿sí? Tenían valores para dos concentraciones distintas, para el cloruro de sodio y había otro soluto iónico, no me acuerdo cuál era, que también tenía los valores experimentales, medidos experimentalmente, ¿sí? O sea, ¿cómo determino ese valor experimental? Bueno, digo, a ver, ¿cuál es el valor teórico? Tanto. El punto de ebullición, si yo agrego 1 mol, ¿sí?, en 1 litro de solución, 1 mol de soluto, el punto de ebullición me debería dar 102 grados Celsius, ¿sí? Pero en realidad cuando yo mido no me mide 102, me mide 103. Bueno, ¿a qué se debe ese aumento? Es que una porción de las moléculas se ha disociado cuando las disolví. Entonces hizo que el punto de ebullición creciera más de lo que yo podría calcular teóricamente. Y teniendo en cuenta que creció más, ¿sí?, yo puedo calcular qué porcentaje de esas moléculas que tengo en la solución se han disociado. No sé, si ya quedó más o menos. Sí, profe. Volvemos al otro y arrancamos. Y si no, la clase que viene, preguntan de vuelta. Bueno. Ya hace media hora, mamá. Bueno. Vamos a dejar prolijito el pizarrón. Ahora están viendo las diapositivas. Sí, profe. Bueno. Se habrán dado cuenta que tengo alguna fijación con los libros, ¿no? Pero bueno, es así. Lo asumo.
¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, o sea que cuando hagan los exámenes tienen que escribir, tienen que trabajar con prolijidad. Hay casos de exámenes que necesita un traductor, un criptógrafo, un no sé qué, para deducir qué dice, qué dibujo han hecho, qué significa. Y bueno, entonces esta es una venganza del profe, ¿sí? Le escribió algo que el alumno no podía leer, porque él tampoco pudo leer lo que había escrito el estudiante. Bueno, eso pasa más frecuentemente de lo que ustedes creen. Bueno, hoy vamos a comenzar con este tema de termoquímica, que es la parte de la termodinámica que estudia los fenómenos químicos, ¿sí? No es termodinámica esto. La termodinámica técnica la van a ver en los que estudian ingeniería, en tercero, ¿sí? En tercero. Acá estamos viendo una pequeña introducción, que es la termoquímica, que es una parte de la termodinámica que estudia los procesos químicos, atendiendo que en los procesos químicos yo no solo tengo reacciones entre sustancias y tengo que cuidar que se cumpla, por ejemplo, la conservación de la masa, ¿no es cierto? La conservación de la masa, que es lo que se llama principio de, ¿cómo es que se llama? ¿Quién enunció la conservación de la masa? Que dice que todo sistema material aislado, la masa del mismo se conserva independientemente de las transformaciones físicas o químicas que dentro de él se produzcan. Un químico francés llamado Lavoisier, ¿sí? Que murió guillotinado en la época de la Revolución Francesa. Si tenemos tiempo, le cuento más o menos la historia, que es interesante. Bueno, él el primero que llegó a la conclusión de eso, que les acabo de comentar. O sea, que si yo en un recipiente, ¿sí?, cerrado hago transformaciones o produzco transformaciones químicas, la masa del sistema va a permanecer inalterada, ¿sí? Después eso se expandió esa idea, y que no solo es la masa, sino que es la suma en realidad de la masa y la energía, lo que se mantiene invariable. Lo que pasa es que cuando en una reacción química normal, tradicional, ¿sí?, la cantidad de energía puesta en juego, ¿sí?, en una reacción química es muy pequeña, por lo tanto eso no produce unos cambios tan pequeños en la masa que no se pueden observar. Pero cuando las transformaciones son energéticamente muy importantes, entonces ahí sí se altera la masa del sistema, y lo que se conserva no es la masa, sino la suma de la masa y la energía. Pues ustedes habrán escuchado hablar de la ecuación más conocida de la física. Hay una ecuación que es muy sencilla, que es la más conocida de la física, que dice que E, la energía, es igual al producto de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿La han visto alguna vez? E igual a m por c cuadrado. Claro. Está por todos los libros, en las revistas, en remeras, etcétera, ¿sí? E igual a m por c cuadrado. Bueno, esa relación se la debemos a Einstein, ¿sí?, que completó el principio de conservación de Lavoisier. Por eso ahora se llama principio de conservación de Lavoisier-Einstein, ¿sí? No solo se conserva la masa, sino que se conserva la suma de la masa y la energía. ¿Por qué? Porque hay una porción de masa que se puede transformar en energía, o viceversa.
de acuerdo a esa relación. Pero como es E igual a m por c al cuadrado, y c es la velocidad de la luz en el vacío, es decir, 300.000 kilómetros por segundo, es decir, 300 millones de metros por segundo, y encima está elevado al cuadrado, ¿sí? La energía que provendría de 1 gramo de materia de masa m, 1 gramo, sería muy grande, ¿sí? Entonces, normalmente en las transformaciones químicas eso no lo observamos, ¿sí? En la época de Lavoisier, las balanzas que él tenía no le hubiesen permitido nunca, en una reacción que ya vamos a ver que puede ser exotérmica o endotérmica, esto está acá nomás, ¿sí? Él podría haber detectado un cambio en la masa del sistema. No lo hubiese detectado porque las balanzas que él disponía en su época, él era un tipo muy afecto a tener aparatitos de todo lo que ya se hubiese desarrollado de medición, ¿sí? Pero las balanzas no eran lo suficientemente precisas, ¿sí?, que alcanzaran a medir un cambio en la masa cuando el sistema cediese energía al medio o absorbiese energía al medio. Entonces, él enunció la ley que la masa de un sistema material aislado se conserva, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que es la termoquímica? Un capítulo de termodinámica que trata de los cambios de energía interna, delta U, y de entalpía, delta H. Vuelve a aparecer la entalpía, que ya les explico más o menos de qué se trata. Es como energía, es un cambio energético, pero medido en condiciones de presión constante. Si yo la presión constante la mantengo constante, los cambios de energía son iguales que los cambios de entalpía. Y nosotros acá vamos a trabajar siempre con cambio de entalpía. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil trabajar en sistemas con presión constante. Por ejemplo, en sistemas donde yo hago una reacción abierto a la atmósfera, tengo pequeñas variaciones de la presión atmosférica, pero si lo hago en un corto periodo de tiempo, es como que la presión se mantiene invariable. En esos casos, los intercambios de energía, yo los llamo cambios de entalpía delta H. Y como ya se corta, ¿sí? Fíjense que comprende el estudio, la medida y cálculo del calor absorbido o liberado por las reacciones químicas. Toda reacción química tiene un calor de reacción asociado. O sea que cuando se produce una reacción química, el sistema puede o liberar o absorber energía del medio ambiente. Y de acuerdo a eso, las reacciones se clasifican en exotérmicas o endotérmicas, ¿sí? Pero ya lo repasamos después del corte.